¿Saben por qué leímos dos pasajes del Antiguo Testamento, del primer libro de Reyes y del segundo libro de Reyes? Bueno, porque ¿qué venimos estudiando los domingos? ¿Cuál es el evangelio que estamos estudiando los domingos? El evangelio según Lucas. Y resulta que el texto que vamos a estudiar en la mañana de hoy menciona estos dos pasajes que nosotros leímos hoy. Así que para no detenernos ampliamente en estos dos pasajes y leerlos en medio de la enseñanza, por eso ya los leímos en la dirección de culto. Vamos a ubicarnos, mis amados, en el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Y quiero leer para ustedes lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios, inerrante, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Escuchémosla, obedezcámosla. Esta es la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué pasaje tan particular, mis amados hermanos. Todo comienza supremamente bien. El afamado Jesús por fin llegó a su tierra, Nazaret. Y un día de reposo fue invitado a predicar en una de las sinagogas de Nazaret, donde él se había criado. Sin duda, esa sinagoga, hermanos, estaba a reventar, saturada de todas las personas que querían ver al famoso Jesús, escuchar a ese gran maestro que anda recorriendo la tierra de Palestina, toda Galilea, toda Judea también había recorrido. ¿Quién es ese hombre? Ese día escucharon el mejor sermón de sus vidas.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca. Pero, de repente, ese maravilloso día se trastornó. Ese maravilloso día se volcó en un día que sería el peor para los religiosos que estaban escuchando a Jesucristo. Fue el peor día de reposo que ellos hubiesen guardado. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Jesús estaba recorriendo Galilea, enseñando, realizando milagros. Las personas lo veían como, uy, este hombre es un gran maestro. Pero él es más grande que un simple maestro. Pues tuvo compasión de esa región de Galilea, que era una región despreciable en los días de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque quiso ir a salvar a personas de esa región. Un maestro no hace eso, eso lo hace alguien más grande que un maestro, y por eso Jesús es más grande que un maestro. Va a una región indigna, miserable, despreciada, y Jesús va allí. Se compadece de ellos y va a extender salvación. Solo alguien más grande que un maestro puede hacer esto. Por eso Él es más grande que un maestro. En ese recorrido llegó a Nazaret, una ciudad de Galilea, donde Él se había criado. Allí, en un día de reposo, predicó el pasaje de Isaías 61, versículo 1 y 2, y seguramente muchos otros versos alrededor de Isaías 61. Y todas las personas que lo escucharon coincidieron en que ese hombre es el mejor predicador que hemos escuchado. Pero como era el hijo de José, entonces era simplemente un gran carpintero. El padre de Jesús, José, era un carpintero, por lo tanto Jesús aprendió el oficio de carpintería y era un carpintero muy dotado. El punto es que Jesús les acababa de decir que Él era el Mesías. En este momento Jesús les acaba de expresar, yo soy el Mesías. Hoy se está cumpliendo esta profecía delante de sus ojos. Que Él era el Mesías que había llegado a darles libertad de la esclavitud, a quitar la ceguera espiritual, a librarlos de la opresión que trae el pecado. Y lo único que tenían que hacer ellos era creer en Él, reconocer que Él es el Mesías, pero también ver su condición de miseria y darse cuenta que necesitaban a ese Mesías. Eso era lo único que tenían que hacer. Pero quienes lo escucharon consideraron que ese mensaje no era para ellos. Nosotros no estamos en esa condición, ese mensaje no es para nosotros. No obstante, Jesús sigue siendo un carpintero muy dotado, pero Jesús, mis amados, es más que un carpintero. Jesús es el Mesías que vino a salvar a los pecadores, y como ellos no reconocieron, no aceptaron que eran pecadores, tampoco quisieron reconocer al Mesías. Entonces, Jesús en ese instante, como cual médico, revela el mal que hay en su alma. Les exhibe el mal que padecen en sus corazones, incredulidad. Los deja expuestos. Les muestra que la incredulidad es aquello que los hace tropezar para creer en Él y abrazarlo como Mesías. Y eso fue lo que trastornó un día tan maravilloso en un día de odio al punto de querer matar a Jesús. Decirles incrédulos, decirles faltos de fe. Eso fue lo que sucedió. El tema que hoy veremos es despreciar a Jesús revela la terrible incredulidad del corazón humano. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Por eso he titulado este pasaje Rechazando al más grande. En un sermón anterior veíamos los versículos 14 al 22 y decíamos que Jesús es más grande que un maestro y es más grande que un carpintero. Ahora en los versículos 22 al 30, donde nos vamos a concentrar en la mañana de hoy, vamos a ver que
Él es rechazado. Y si Él es el más grande, ¿a quién están rechazando? Al más grande, rechazando al más grande. Y lo primero que vemos en el versículo 22 es que ese rechazo es muy sutil. Es un rechazo que se camufla, está agazapado en el corazón de ellos. Eso vamos a verlo en el versículo 22. Luego Jesús, que es un experto en exhibir lo que hay en el corazón del hombre, en la mente de los hombres, pues los saca de allí de sus corazones y se los pone de frente, se los muestra y les dice: esto es lo que en realidad está en sus corazones, es esto. Jesús entonces revela ese rechazo y allí nos vamos a concentrar más ampliamente, versículos 23 al 27. Para finalizar, vamos a estar estudiando los versículos 28 al 30 y vamos a notar cómo se intensifica el odio de ellos cuando Jesús los desenmascara. Se intensifica el odio y allí ese rechazo se manifiesta más abiertamente, un rechazo intensificado o manifestado. Versículo 28 al 30. Iniciemos entonces con lo primero, el rechazo camuflado. Dice el verso 22: y todos daban buen testimonio de él. ¿Qué hombre este hombre predica impresionante? ¡Qué sabiduría! Más que Salomón. Y estaban maravillados por las palabras de su boca que salían, porque eran palabras de gracia. Todos estaban maravillados con la enseñanza de Jesús. Pero había un problema. El versículo 22, la última parte nos lo muestra, lo que iba a ser Jesucristo en el capítulo 2, versículo 35 de Lucas. Él había dicho que Jesucristo iba a revelar los pensamientos, las intenciones, lo que había en la mente, lo que había en el corazón de los hombres. Porque además Jesucristo es verdaderamente Dios, entonces Él podía conocer en verdad la intención del corazón de los hombres. Así que esta sutil pregunta no era otra cosa que un disfraz para encubrir el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema entonces? La incredulidad de sus corazones. Eso era. Si notan cómo disfrazan su incredulidad con una sutil pregunta, pero Jesús comienza a desenmascararlos. Incredulidad para reconocer que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo incredulidad para aceptar y reconocer que ellos son pecadores que necesitan a ese Mesías. Y en este punto Jesús quita el disfraz y les muestra en verdad qué es lo que hay en sus corazones. Lo segundo que vemos, el rechazo revelado. Versos 23 al 27. Inicia diciendo el versículo 23. Él les dijo, conociendo sus mentes, conociendo sus corazones: sin duda me diréis este refrán o este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, este proverbio es: lo que tú dices que haces con otros, pues aplícalo en tu vida. Esto es lo que quiere decir este proverbio. Pero en sus corazones incrédulos están trasladando este refrán de la persona de Cristo a la región de Nazaret, de la persona a lo local. Entonces lo que le quieren decir a Jesús es: de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Tú que eres un médico que andas por allá en las regiones de Galilea como Capernaum, haciendo toda clase de milagros, pues ve, mira, en Nazaret necesitamos milagros, aplica lo mismo acá, cúrate a ti mismo. Es lo que le están diciendo en sentido de que cure su región o traiga milagros a su región. Demuéstranos, es lo que le quieren decir, demuéstranos lo que acabas de decir en la lectura de Isaías, demuéstranos esos que acabas de leer, que tú eres el Mesías, demuéstranos eso, pero no de la manera que tú dices. Demuéstranos que tú eres el Mesías, pero no como tú lo dices, pues no queremos. No deseamos, no nos gusta un Mesías
que libera del pecado, pues nosotros no necesitamos a ese Mesías, sino el Mesías que hace milagros, el Mesías que hace maravillas. Si en verdad eres el Mesías, pues haz las cosas que a nosotros nos gustan, haz las cosas que nosotros queremos, haz las cosas que nos apetecen a nosotros. Jesús, en verdad, estaba actuando como un médico especialista del alma, y aquí nuestro Señor Jesucristo básicamente les acaba de realizar una tomografía, y el diagnóstico que sale es incredulidad localizada en su corazón. Y esta clase de incredulidad es difícil de identificar porque está acompañada de otro componente que fácilmente confunde a las personas. ¿Cuál es ese otro componente que acompaña a la incredulidad? Fe. ¿Cómo así? Si la incredulidad y la fe son diametralmente opuestas, ¿por qué ese componente está con la incredulidad? No es la fe según Dios, es la fe humana, es la fe del hombre, es la fe que se produce en el corazón caído, no la fe según Dios. Y por lo tanto, esa fe suele confundir a los demás, pero a Jesús no. Y resulta que esa fe tiene algo particular, es condicional, pone condiciones. Si tú haces señales, entonces creemos en ti. Eso no es nuevo, ¿cierto? Es la fe humana y condicional que todos hemos heredado después de la caída. Esa no es la fe que se recibe por gracia para salvación, no es esa fe, sino una fe humana con la que el hombre busca manipular a Dios. ¿Escucharon eso? Es la fe humana que le pone condiciones a Dios. Es la fe humana que pretende coger el brazo de Dios y doblegar el brazo de Dios. Es esa clase de fe humana. ¿Cuántos de nosotros antes de ser cristianos no le decíamos a Dios, si tú haces tal cosa, ¿qué le decía usted a Dios? Si tú cambias a mi esposo que es un borracho, vagabundo o cualquier otra cosa, Señor, yo creo. Es algo condicional que le pone condiciones a Dios. Esa es la falsa fe de muchos que se llaman cristianos y buscan a Dios para que Dios haga lo que ellos quieren, y si Dios hace lo que ellos quieren, entonces en verdad le creen. Inclusive, hermanos, debo decirlo, los cristianos aún tenemos residuos de esa incredulidad y pequeñas partículas de esa falsa fe. En ocasiones somos tentados a pensar así: si tú haces por mí esto, Señor, yo sería un mejor cristiano. ¿No le ha pasado eso a usted? Si tan solo tú hicieras esto, Señor, yo sería un mejor cristiano. Sí, Señor, si mi cónyuge cambiara ciertas cosas, yo sería un mejor esposo, Señor. ¿Cuántos de ustedes no han pensado así? Señor, si me aumentan el salario, seguro que no vuelvo a llegar tarde a la empresa. Señor, si tú me aumentas el sueldo con 2, 3 sueldos mínimos o un poco más, yo no vuelvo a despilfarrar el dinero, me convierto en el mejor administrador del mundo. Señor, si tú haces tal cosa, me rindo. Señor, si tú haces esto, te prometo que no vuelvo a faltar un día del Señor. Señor, si tal cosa, me consagro, sirvo, estudio teología, me convierto en pastor, etc. Pero esa clase de fe no es la que agrada a Dios. Hermanos, así no funciona, porque la fe genuina es aquella que sin reservas, sin condiciones, sin ponerse por encima de la palabra y lo que Dios nos pide que hagamos, se rinde a Cristo. Porque reconoce que Jesús es Señor, porque entiende que Él es Salvador y merece todo lo que nosotros somos.
Esa es la fe verdadera que viene del cielo, nos capacita para postrarnos a los pies de Cristo. Es esa fe, cosa que no sucedió con los habitantes de Nazaret. Jesús pudo hacer todos los milagros que ellos quisieran, pero si en sus corazones seguían endurecidos y no aceptaban el verdadero propósito del Mesías, que era salvarlos de su miseria de pecado, los muchos milagros no los podrían cambiar. Escuchen el testimonio del apóstol Juan en el capítulo 12, verso 37 acerca de esto. Quiero que preste mucha atención usted que pone condiciones a Dios para poderle creer y cambiar. Escuche esto, este pasaje habla por sí solo. Pero a pesar de que había hecho muchísimas señales delante de ellos, no creían en él. Las muchas señales no cambian el corazón, no transforman el corazón. En este punto, Jesús continúa en ese proceso médico. Ya ha revelado el diagnóstico con una tomografía, incredulidad localizada en el corazón. Ahora toma una muestra de esa incredulidad, la envía al laboratorio y les presenta el resultado. Versículo 24 dice: y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto, aprobado, validado en su propia tierra. Un proverbio corto pero muy revelador. La expresión desierto es la misma palabra hebrea que se utiliza para amén. Esa es la misma palabra hebrea que se sigue utilizando en el Nuevo Testamento, así tal cual, amén, que significa así sea. Esta palabra normalmente se utilizaba como la empleamos hoy, al final de las oraciones, al final de declaraciones acerca de quién es Dios, qué hace Dios, qué promete Dios, y decimos así es verdad, amén. Y eso es lo que significa, así es verdad, asiento lo que se está diciendo. Pero Jesús hace una modificación, la utiliza al comienzo de este proverbio para revelar, para comunicar que lo que continúa es verdadero y solemne. Por eso la emplea al inicio de un proverbio. ¿Y qué es lo que es verdadero y solemne? Que Él es un profeta. Él está hablando como un profeta. Y entonces Él está diciendo, en verdad, yo soy un profeta que ustedes están despreciando. Él es el profeta que vino a anunciar salvación a los hombres de la miseria espiritual. Pero no es cualquier profeta. Él es, hermanos, Él es el profeta que anunció Moisés en Deuteronomio 18, 15 y 18. El Señor Dios levantará de en medio de sus hermanos a un profeta. Y luego Dios le dice a Moisés, levantaré de en medio de este pueblo a un profeta como tú, como Moisés. ¿Quién de los profetas se puede equiparar a Moisés? Hermanos, Moisés fue usado por Dios para hacer tremendos prodigios. Nadie puede superar a Moisés hasta que llega Jesucristo, que libera a los hombres de una esclavitud mayor y superior que la que liberó Moisés al pueblo hebreo en Egipto. Jesús libera de una esclavitud espiritual. Él es ese profeta. Y Él está diciendo ahí, en esta porción, lo que sigue es solemne y verdadero. Yo soy el profeta, pero lo segundo verdadero y solemne aquí es que ellos, como padecen de incredulidad, rechazan a ese Salvador. No aceptan, no aprueban, porque no reconocen su condición de pobreza, esclavitud y ceguera espiritual. Jesús, como médico, entonces acaba de revelarles por doble vía que ellos sufren, padecen de incredulidad. Ellos son incrédulos. Ahora, a través de dos ilustraciones que emplea del Antiguo Testamento, va a revelar algo más acerca de la incredulidad, para que ellos queden completamente convencidos de lo que padecen. Jesús se introduce un poco más en sus corazones y les dice, ok, voy a mostrarles qué tan grave es su incredulidad, pero también quiero mostrarles lo que va a suceder con su incredulidad.
¿Qué vamos a ver en estas dos ilustraciones que Jesús emplea? ¿Cómo se manifiesta esa incredulidad? Es lo que Jesús va a mostrar. Esa incredulidad se manifiesta con rechazo a Dios y a su profeta. ¿Y qué hace Dios para contrarrestar esa incredulidad? Dios anuncia juicio y salvación para contrarrestar la incredulidad. Bien, la ilustración del profeta Elías, versículo 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas, a ninguna de las viudas de Israel, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Qué quiere Jesús con esto? Mostrarles su incredulidad y decirles, mire, la incredulidad se manifiesta de esta manera. La incredulidad se manifiesta así. Con estas ilustraciones les especifica un poco más claro. Elías fue un gran profeta de Dios. Su ministerio se desarrolló durante los días de un rey sumamente perverso. Un rey obstinado, macabro este hombre, y a la vez pusilánime era este hombre. Escuchen lo que la Biblia dice acerca de ese rey en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30. Y acá, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Él aventajaba a los demás en maldad, en pecado. Una de las cosas más graves que hizo este hombre rey fue casarse con la malvada bruja Jezabel, que junto a ella desviaron a Israel hacia la idolatría y apostasía. El versículo 31 dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y para completar tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Etbaal era el padre de Jezabel, y él como que se rebautiza, por así decirlo, y se pone un nombre con el cual invoca a Baal, un dios pagano, y ese nombre significa Baal está vivo. Este hombre era el rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Claro, la influencia de esta mujer arrastró a este hombre falto de carácter a la idolatría. Y juntamente lo que pasaba con el rey le sucedía al pueblo de Israel. Y juntamente con el rey, la parte norte de Israel se fue a la idolatría. Entonces, aquí, ¿qué está sucediendo? Se está manifestando la incredulidad. ¿Cómo? Rechazando a Dios. ¿Cómo rechazan a Dios? Le dan la espalda a Dios. Le dan la espalda al profeta de Dios. Y siguen sus propios caminos. Rechazaron al Dios que los había rescatado. Rechazaron al Dios de las promesas. Rechazaron al Dios que los bendecía una y otra vez. Eso hicieron. Y Jesús está citando esto para decirles, ustedes también me están rechazando. Ahora, ¿cómo se contrarresta el rechazo? ¿Qué hace Dios para contrarrestar el rechazo? Juicio y salvación. No olviden esto, siempre van juntas. Gracia y verdad siempre van juntas. Ley y gracia, verdad y amor, juicio y misericordia. Juicio para los que rechazan. La idolatría provocó la ira divina. Y fue en ese escenario donde Dios envió a su profeta Elías para que anunciara el juicio de Dios. Por la palabra de Dios, a través del profeta vendría el juicio. Santiago nos dice cómo fue que sucedió esto. Santiago en el capítulo 5, versículo 17 nos dice que Elías oró fervorosamente, suplicó, rogó, clamó, insistió a Dios: manda tu juicio, oh Dios, sobre esta nación que se ha convertido en nación apóstata, te ha dado la espalda, oh Dios. Y entonces Elías, orando para que viniese el juicio, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Qué tremenda la oración de los siervos de Dios! Dios detuvo la lluvia de los cielos, se cerraron los cielos y no llovió sobre la nación
la parte norte de Israel. Qué impresionante, hermanos. ¿Y por qué el juicio era que no lloviera? Porque Israel estaba idolatrando a Baal, el dios de los sidonios, y supuestamente este Baal era el dios de las tormentas, era el dios del clima, pero resulta que durante 3 años y 6 meses Baal se quedó sin empleo porque no podía hacer nada. Porque la palabra de Dios, a través de la oración de su siervo el profeta, hizo que dejara de llover y volvió a caer lluvia cuando por la palabra de Dios vino la lluvia, porque el Dios de las tormentas, el Dios de la lluvia, el Dios que preside en el diluvio, es el Dios de la Biblia. Amén. Es el Dios verdadero. Por lo tanto, Baal nada es. Los ídolos nada son. Y como consecuencia de la prolongada sequía, la tierra no pudo dar fruto y entonces vino la hambruna, de la cual padecía esta viuda, que ya hablaremos de ella. Esta es la primera parte de cómo Dios trata la incredulidad, juicio, pero también salvación a los que reconocen su necesidad. En medio de la hambruna, las más vulnerables o los más vulnerables siempre son los que padecen, los últimos que están en la cadena alimenticia o los últimos que tienen menos posibilidades u oportunidades. En este eslabón se encuentran los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Hablando de las viudas, ellas eran las últimas de ese eslabón de beneficios en cuanto a alimentación. En medio de la depravación de Israel, cada vez aumentaban más mujeres viudas, pues claro, había guerra, los hombres morían en la guerra, las mujeres quedaban viudas. Había hambruna, los hombres morían tratando de conseguir el alimento. ¿Qué sucedía con las mujeres? Quedaban viudas. Las viudas aumentaban, pero como Israel en el norte había despreciado a Dios y a su profeta, Dios envió su salvación a otros, para que otros reconocieran su necesidad. Y en este caso, a Dios le plació salvar la viuda de Sidón, tierra de gentiles. Ya que no saben de dónde era la malvada bruja Jezabel. De Sidón, de allá era esta mujer. Y allí Dios envía a su profeta. Recuerden que no había agua, no había comida, y Elías llega donde esta mujer. La mujer lo recibe, Elías le dice, dame agua, es lo único que ella tiene, le dice, dame comida, y es lo único que ella tiene. Ella va a tomar esa agua y esa comida que tiene para luego dejarse morir, no tiene más. Es decir, que lo que Elías le pide es todo lo que tiene. Todo lo que ella tiene es lo que Elías le pide. Y esta mujer le entrega todo. Una señal de rendición. No pone condiciones. No, si esta mujer hubiese estado influenciada por los religiosos de Nazaret, le hubiese dicho a Elías, pues mira Elías, yo he escuchado de ti las obras que haces por allá en Israel, en Judá, todo eso. ¿Qué tal si tú más bien haces una obra aquí para yo saber si tú en verdad eres el profeta de Dios y si tu Dios es el Dios de verdad? No, ella no pone condiciones. Ella se rinde, pues voy a morir. Soy una miserable, viuda, desamparada. Ve su miseria. Va a morir. ¿Qué más le queda? Confiar en Dios y rendirse. El punto es que la viuda gentil que vivía en territorio pagano reconoció al profeta, pero sobre todo al Dios de ese profeta. El versículo 17 el versículo 12 del capítulo 17 del primer libro de Reyes dice: vive Jehová tu Dios. Luego en el versículo 24 dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y tú eres la palabra de Dios hablando a mi corazón. Me rindo a ese Dios. Pero ella también reconoció su pecado.
En el versículo 18 de este mismo capítulo, ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades? ¿Has venido para mostrarme mis rebeliones? ¿Has venido para que yo sea consciente de mi miseria espiritual? Sí, pero también para traer redención, pero también para salvarla. Si notan cómo trata Dios la incredulidad cuando rechazan a Dios: juicio para el que rechaza y es incrédulo, salvación para el que reconoce su miseria. La segunda ilustración es con el profeta Eliseo. Lucas 4:27 dice: y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio. ¿Cómo se manifiesta aquí la incredulidad que termina en rechazo? Eliseo, el sucesor de Elías, era un gran profeta que duplicó prácticamente los milagros de Elías. Pero sucedía lo mismo con el rey del norte. Seguían desviados tras Baal y toda clase de perversidades. La incredulidad del pueblo en ese momento se manifiesta claramente en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23 y 24. Escuchen atentamente esta expresión que refleja, es un reflejo de cómo estaba la nación en el norte. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Los jóvenes, esa nueva generación, representaba o testimoniaba la condición social y religiosa del pueblo. Y salen estos jóvenes y se burlaban de él. ¿Y por qué se burlaban? Le decían: calvo, sube, calvo, sube. Inicialmente nosotros leemos este pasaje y nosotros vamos a decir: seguramente estos jóvenes eran de Antioquia, que son tan burleteros. Aquí en nuestra cultura antioqueña son demasiado burleteros y no es algo honroso, es algo vergonzoso realmente. Y le sacan chiste a las personas que no tienen cabello, ¿cierto? Pero ese no es el caso aquí. Es muy posible que los profetas tuviesen una especie de calvicie marcada a la escuela de los profetas, no es algo seguro. El punto es que la expresión tiene que ver con su maestro, con su mentor. ¿Quién fue el mentor de Eliseo? Elías. ¿Y qué sucedió con Elías? ¿Murió? ¿O cómo fue que él partió de esta tierra? Fue arrebatado, subió. ¿Saben qué le están diciendo estos jóvenes? Oye, profeta de Dios, no te queremos aquí. Tu religión apesta. Déjanos libres, sube como tu maestro. Vete de aquí, no queremos al Dios de la Biblia acá. Déjanos tras Baal, déjanos tras los dioses nuestros. No estorbes nuestro libertinaje. Queremos ser la nueva Sodoma y Gomorra de nuestros días. Vete de aquí, calvo. ¿A quién están rechazando? A Dios. Están rechazando a Dios y a su profeta. Y noten el juicio: y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hermanos, aquí hay un rechazo claro, patente de Dios y su profeta. ¿Y qué sucede cuando hay incredulidad y se rechaza a Dios y a sus siervos? Dios contrarresta esto con el juicio. Juicio para los que rechazan. Hubo diversos juicios en ese momento de la historia de Israel. El más impactante es cuando, a causa de la guerra contra Siria, habían quedado sitiados o cercados por el ejército sirio y no podían salir a comercializar y tampoco podían entrar de afuera para sustentarles o suministrarles lo necesario. Además, la tierra estaba comenzando o ya estaba sufriendo las consecuencias del pecado, ya no era tan fértil como antes. Estaban en extrema pobreza, tanto que estaban consumiendo animales que ceremonialmente eran impuros e higiénicamente
perjudiciales para la salud del cuerpo. Inclusive habían caído en canibalismo. Niños, imagínense que las madres se comían a sus niños. Esto no es concebible para nosotros, pero esa era la condición social que vivían. Estaban sufriendo el juicio de Dios, consultaban a los demonios, habían leprosos, una especie de apocalipsis fatal. Nuevamente, esta es la primera parte de cómo Dios trata la incredulidad. Esta es la primera porción de cómo Dios trata la incredulidad del corazón. ¿Cómo Dios más trata la incredulidad? Juicio y salvación para los que ven su miseria, ¿cierto? Salvación. Y es aquí donde aparece Naamán, que no solo era gentil, también era de Siria. Sí, este hombre además era leproso, tenía enfermedades de la piel. Y para completar, este hombre era el general del ejército enemigo. ¿Quién estaba atacando a Israel? Siria. ¿Y quién era el general que comandaba las tropas de Siria? Él, Naamán. ¿Cómo les parece? Y este hombre también se llevaba cautivos a las personas de Israel para Siria, y dentro de esos cautivos, en la providencia de Dios, se llevó una jovencita que terminó siendo su criada. Y resulta que su criada, una mujer de Israel, le dijo que fuese a Israel donde estaba el profeta de Dios y que por la palabra del profeta de Dios él podría quedar sanado. Él estaba tan desesperado y tenía una fe incipiente, porque él entonces viaja a Israel, busca a Eliseo y escucha de parte del profeta que para ser curado debe zambullirse o sumergirse 7 veces en el río Jordán, un río algo sucio o muy sucio, lo cual era algo humillante para Naamán. Inicialmente él se resistió, pero luego obedeció la palabra del profeta en señal de rendición. ¿A quién salva Dios? A los que se rinden. Él va en señal de rendición y experimentó la cura. Al igual que la viuda gentil, Naamán, otro gentil, reconoció que el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Y él dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. El único Dios verdadero es el Dios de ese profeta. Reconoció a Dios. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para su audiencia en la sinagoga de Nazaret? Ustedes que curiosamente o providencialmente también viven en el norte, ¿no les parece muy llamativo esto? En los días del profeta, quienes rechazaron a Dios fueron los del norte. ¿Y dónde está Jesús? En la parte norte de Palestina. Él está en Galilea. Y ahora les está diciendo: se parecen tanto a los israelitas del norte de los días de Elías, de los días de Eliseo. Padecen de incredulidad y la manifiestan al rechazarme y no creer que yo soy el Mesías que vine a salvarlos. Ustedes son como ellos. Si notan cómo Jesús no solamente les exhibe la incredulidad del corazón, Él les muestra todos los componentes de esa incredulidad del corazón. ¡Qué tremendo es nuestro Cristo! Él es el mejor especialista del alma, que revela lo mal que está el hombre sin Él. ¿Cómo se contrarresta entonces la incredulidad? Juicio y salvación. ¿Cuál sería el juicio para los de la sinagoga? Juan 3, 19 al 20 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuál fue la condenación, el juicio? Seguir en lo mismo, seguir ciegos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: y Dios los entregó. Dios los suelta. Ustedes van como caballos salvajes que se desbocan en el pecado. Ok, sigan. Un día se van a estrellar contra la roca y allí van a ser detenidos por completo. Pero no solamente hay juicio, hermanos, también hay
salvación. La salvación, Jesús les está diciendo, directa e indirectamente, no es solo para Israel. La salvación se va a extender más allá de este límite geográfico. La salvación va a cruzar las fronteras de estas tierras. La salvación va a llegar a otras personas de otra raza, porque la salvación no se restringe a una etnia. La salvación es para todos los miserables que ven su necesidad de Dios y se rinden a Él. Jesús les está diciendo eso, y como un experto en medicina del alma ha revelado su maldad. Y ante ese diagnóstico ellos reaccionaron con un mayor rechazo, intensifican su odio. Ahora no solo con su corazón, sino con todo su ser quieren aplastar y matar a Jesús. Versículo 28 y 30, y es lo último que vemos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasaron de ser unos judíos aparentemente piadosos, maravillados, encantados, qué formalidad, pura diplomacia, políticamente correctos con Jesús, para luego mostrar que eran unos fanáticos religiosos dispuestos a matar a aquel que les había revelado el peor mal del cual ellos padecían. Pero el tiempo de Jesús no había llegado, y por eso el único milagro que ellos experimentaron fue como Jesús, sin explicarnos cómo este pasaje, salió en medio de ellos. Es interesante que Jesús, cada vez que iba a una sinagoga, miraba hacia Jerusalén. Él está en una sinagoga, y las sinagogas eran construidas de tal manera que sus puertas miraran hacia Jerusalén. Y entonces Jesús, cada vez que enseñaba, miraba hacia Jerusalén. ¿Qué había a las afueras de Jerusalén en las murallas? El Gólgota, el Calvario. Entonces cuando sacan arrastrando a Jesús, Él sale mirando ¿qué? Lo que le espera. ¿Qué le espera a Jesús? La cruz. Le espera la cruz. ¿Pero qué sucede? ¿Lo pueden matar en este momento? No, Él se escapa, porque también le espera la resurrección, para esperanza y vida eterna de los que creemos en Él. Resurrección para todos los que creen. En conclusión, solo hay una razón por la que las personas que escuchan el Evangelio de Jesús no aceptan a Jesús: incredulidad. Rechazan a Jesús y no se ven a ellos mismos como miserables, pecadores, necesitados, esclavos, oprimidos por el pecado y las consecuencias del pecado. No ven al gran Salvador y no ven su gran miseria. Esa es la razón por la que no vienen a Cristo. ¿Qué van a hacer ustedes con este mensaje? Cuéntenme. ¿Qué van a hacer? Medítenlo. ¿Qué van a hacer ustedes con este mensaje? Yo les voy a decir qué seguiré haciendo. Jesús no predicaba para ser admirado. Jesús no era el predicador que buscaba reconocimiento. Él predicaba el evangelio de salvación para salvar. Por lo tanto, yo seguiré predicando el evangelio de Jesucristo. Yo seguiré diciéndoles a ustedes, amados hermanos y amigos, Jesús es grande. Arrepiéntete de tus pecados. Amigo, te estaré diciendo, tu miseria es grande, pero Jesús es más grande que tu miseria. Él puede salvarte. Seguiré revelándoles a la luz de las Escrituras, o más bien seguiré expresándoles por las Escrituras su incredulidad, la incredulidad del corazón. Les anunciaré juicio, que dice la palabra de Dios, pero también salvación, porque todo eso es el evangelio de Dios. Les predicaré el evangelio de Jesucristo para salvación y vida eterna, para condenación y juicio eterno. Porque nosotros somos olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y esto me hace pensar que los predicadores a veces somos como
¿Sí recuerdan quién estaba sustentando a Elías? Mientras él le llegaba la dirección de Dios para ir a la casa de la de la viuda de Sarepta, los cuervos. A veces pienso que los predicadores somos como los cuervos que sustentaban a Elías. Los cuervos generalmente son animales despreciables, mensajeros de muerte. A veces los predicadores somos así. Hermanos predicadores, a veces somos así, despreciados, mensajeros de muerte para muchos, despreciados por muchos, pero para otros somos enviados de Dios que sustentan sus almas. Por lo tanto, que los hombres nos tengan como servidores de Cristo, uperetes, indignos siervos del Señor, que son fieles a lo que dice Jesús, el Rey de Gloria. Es evidente que los milagros no cambian el corazón de los hombres. En los días de Jesús prácticamente los endemoniados fueron erradicados de toda la tierra de Palestina. Miles de enfermos fueron sanados. ¿Y qué sucedió al final de la historia? Jesús terminó en la cruz, crucificado. ¿Qué se necesita entonces para creer en Jesús y ser salvo? Fe. No la extraña fe humana que cree a su manera. No, la fe que viene de Dios. Se necesita fe para creer en Dios y apartarnos en verdad de nuestros pecados.